Les saludamos en el nombre precioso de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo y bajo la presencia y comunión del Espíritu Santo a través de las redes sociales, del Facebook y del YouTube, este domingo 11 de junio del 2023, y queremos tomar para tal salutación el pasaje de Lucas 11:28 que dice: y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y tiene que ver con el tema que hoy quiero tratar, que tiene por título la actitud correcta ante la palabra de Dios, y está tomado de Lucas 21:33, que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay dos términos que se usa para la palabra y para las palabras. El primero es logos, y es el que viene a ser más importante y trascendente, significa algo dicho, pero incluye el pensamiento y por implicación el tema o sujeto de discurso, el razonamiento y la facultad mental o motivo. Y cuando se usa con el artículo allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en otros versículos, es la expresión divina, es decir, es Cristo, el verbo que se hizo carne. Y la otro término que se usa es rema, y significa pues la expresión, precisamente la comunicación, lo que se dice acerca de el pensamiento y de los caminos de Dios. Ya aclararemos un poco más de esto. Gran parte del pueblo de Dios, salvado por el Señor Jesucristo, no ha dado a la palabra de Dios la debida importancia y valor que le corresponde. ¿Qué es lo que está pasando? A veces nos avergonzamos del Hijo del Hombre, Jesucristo, y de sus palabras, y lo que queremos es ganar al mundo, y de esta manera arriesgamos la salvación de nuestra alma. Vamos a entrar porque es un tema largo, y nos vamos hasta Marcos 8:34 al 38 para que confirmemos lo que acabamos de decir. Y dice: y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, vea lo que dice la palabra de Dios, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Por qué? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pregunta Jesucristo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de Jesucristo y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Qué palabra tan tremenda nos está dando el Señor, porque nos está hablando de lo que viene a ser y que hemos estado hablando más trascendente: la salvación del alma y la vida eterna. Y nos habla de la importancia que, conforme a la Escritura, se tiene con respecto a lo que la palabra dice acerca de cómo alcanzaremos la salvación, que ya sabemos es recibiendo, aceptando y creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y el Evangelio, la buena nueva, para alcanzar vida eterna, ser exceptuados de la muerte segunda y alcanzar la vida eterna en presencia de Él. Pero a veces nosotros nos avergonzamos y menospreciamos la palabra del Señor, y pues el Señor nos ubica y nos dice con respecto a su palabra de que aprovechará si el hombre ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Y si nos avergonzamos de Jesucristo y de las palabras, venimos a constituirnos una generación adúltera y pecadora, y finalmente el Hijo del Hombre también se avergonzará de nosotros cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Qué palabra tenemos aquí? Así es que una de las cosas, no le estamos dando importancia a la palabra del Señor, en cuanto que esta palabra nos enseña
con sabiduría lo que es la salvación del alma y la vida eterna. Así el Señor lo revela más adelante allá en Timoteo, precisamente a Timoteo, dice que desde la niñez conoce las escrituras que te puede hacer sabio para la salvación. La palabra de Dios nos hace sabios para la salvación, y esto es lo más importante. Lamentablemente la actitud ha sido incorrecta ante la palabra de Dios, y aún los que hemos sido salvados no le estamos dando la debida importancia y el valor que le corresponde a la palabra de Dios, y esto en otras cosas que veremos más adelante. Pero ahora mire esto, vamos a leer ahora Santiago 4, 4 y 5, me acompaña por favor hasta Santiago 4, 4 y 5, y dice la escritura: oh almas adúlteras, refiriéndose a que el Señor Jesucristo, que el que no toma en cuenta las palabras de Cristo es un alma adúltera. Y vean qué es lo que nos revela aquí la palabra de Dios en Santiago 4, 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque dice que si ganáramos todo el mundo y perdiéramos al alma, ¿qué recompensa daríamos por nuestra alma? Y para alcanzar la vida eterna y para alcanzar la salvación, ¿qué recompensa? Vuelvo a leer Santiago 4, 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dos cosas aquí importantes: la amistad del mundo y el ser amigos del mundo y todas las cosas que nos ofrece. A veces como cristianos nos avergonzamos de la palabra de Dios por las cosas que nos ofrecen el mundo y los que son nuestros amigos o conocidos y que están en el mundo, y a veces no queremos nosotros pararnos en que es mejor el conocimiento de la palabra y haber alcanzado la salvación a través de Jesucristo y de su palabra para vida eterna, y preferimos la amistad del mundo, y esto totalmente nos vuelve un alma adúltera y somos enemigos de Dios, y de esta manera pues tenemos también otro conflicto: el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, y tenemos entonces una lucha, porque lo que el Espíritu nos habla y nos amonesta y nos exhorta es contrario a lo que nos ofrece el mundo y las cosas que en él hay, que muchas de ellas son cosas de la carne. ¡Qué palabra! Vamos a seguir adelante porque estamos hablando de la necesidad de cambiar a una actitud correcta ante la palabra de Dios. Dios nos otorgó una buena dádiva y de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Apreciemos esto de tal manera, porque el Dios nos ha otorgado una buena y gran dádiva. Ya hemos en otros pasajes dicho que el Señor reveló, ¿verdad?, que pues podemos pedir al Padre en el nombre de Jesucristo, y que si nosotros siendo malos, nuestro hijo no pide un pan, no le damos una piedra o un pescado, ¿sí? Y no le damos una serpiente. Si vosotros siendo malos dad buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo nos dará mejores y buenas dádivas? Y esto lo confirma esta palabra aquí en Santiago 1, 17 y 18. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto quiere decir que tomemos una actitud ante la palabra de Dios y lo que nos muestra acerca del Padre, que ya veremos que una de las cosas que hace la palabra de Dios es enseñarnos quién es Dios, qué hace Dios, cuál es su corazón, cuál es su sentir, cuáles son sus pensamientos y sus caminos, y aquí los vemos descritos en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y dice: Él, se refiere a Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hemos nacido por la palabra de verdad, sí, para que seamos primicias de sus criaturas, sí, primicias de sus criaturas en cuanto a alcanzar la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Ahora sigamos adelante
Nuestras almas fueron purificadas por la obediencia a la verdad y fuimos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Esto queda confirmado y ahora una extensión de lo que venimos hablando en Santiago 1, 17 y 18, y nos vamos ahora hasta Primera de Pedro. Me hace favor de acompañarme a Primera de Pedro, sí, que sigue luego 1, 22 y 25, y 1, 22 al 25. Dice, habiendo purificado vuestras almas, vea cómo purificó nuestras almas por la obediencia a la verdad. Y ahí Juan 17 y 7 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces vemos que es obra de la palabra. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Somos una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habla de esa palabra eterna que ya confirmaremos más adelante, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es la palabra que por el Evangelio, la buena nueva dada por Jesucristo, nos ha sido anunciada. Seguimos comentando. Dale el valor y la importancia que le corresponde. No desprecies la palabra ni la menosprecies. Observa con atención lo que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, nos enseñó con respecto a la actitud incorrecta y a la actitud correcta en la parábola del sembrador. Vamos, aunque esta es una parábola muy conocida, vamos a darle esta aplicación porque aquí vemos 3 actitudes incorrectas y una actitud correcta ante la palabra de Dios. Primero tenemos que reconocer que la semilla es la palabra de Dios y vámonos ahora hasta el Evangelio de Lucas. Acompáñeme por favor, capítulo 8, vamos hasta Lucas, capítulo 8, y dice la escritura en el versículo 11, así: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Así es que la palabra de Dios es como una semilla que está siendo sembrada por Dios, porque procede de Dios. Eso ya también lo comprobaremos con otros versículos. Luego vamos a ver 3 actitudes incorrectas en las que nunca debes de caer si tú eres parte del pueblo de Dios, si tú eres uno que ha sido salvado por el Señor Jesucristo y que ha recibido la palabra de Dios, ha recibido esa palabra anunciada en el Evangelio, como ya vimos. Y vamos a ver esas 3 actitudes. Y la primera actitud incorrecta, dice Lucas 8:5, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue aullada y las aves del cielo la comieron. Entonces la que cayó junto al camino fue aullada. Pero vamos a ver cuál es la interpretación dada por el mismo Jesucristo y por el Espíritu Santo. Y los del junto al camino son los que oyen, fíjate bien, oyen, pero no con atención. Y luego viene el diablo y no guardan y no aseguran y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Vea que es importante ver que esto tiene que ver con la salvación de nuestra alma, con la vida eterna. Si esto no te conmueve, yo no sé qué te conmueva y qué estás teniendo en esta obra por el principal propósito de haber conocido al Señor Jesucristo y haber conocido la palabra de Dios anunciada por el Evangelio de la Buena Nueva, que es para salvación del alma y para la vida eterna. Vuelvo a leer el 5:12, esta es la actitud incorrecta. Y los del junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Cuántos hemos visto que reciben al Señor y después aún lo niegan y aún se vuelven al mundo o se vuelven a la idolatría y entonces no van a ser salvos conforme a esta palabra? Vamos a ver
la segunda actitud incorrecta, los que cayeron sobre la piedra. Lucas 8:6, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y dice el versículo 13, la interpretación dada por Jesucristo y el Espíritu Santo. Y los de sobre la piedra son los que habiendo oído, también oyeron, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, es decir, no profundizan, no dejan que haga raíz en su corazón, en su alma, en su mente, en su espíritu la palabra de Dios. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Sí, mucha gente y también es engañada, les dicen recibe a Jesucristo, recibe la palabra de salvación y todo se te va a resolver y nada malo te va a pasar, y eso es un engaño que viene aparte de estas personas y aún del propio diablo, porque todos, aún los justos, somos probados y no viven en el capítulo 8 de Romanos, donde se nos habla de que hemos sido justificados y escogidos por Dios y que pues pueden venir tribulaciones, angustia, espada, desnudez, hambre y otras cosas más, aflicciones, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto dice la palabra y esto lo predicamos la vez pasada, pero vemos que viene el tiempo de la prueba y se apartan, y sabemos que las pruebas son para afinar y fortalecer nuestra fe. ¿En qué? En Cristo y en la palabra que Él nos ha predicado. Vamos a ver la tercera actitud incorrecta, y esta es los que caen entre los espinos y son ahogados. Vamos a Lucas 8:7 y 14, y dice Lucas 8:7, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron, los espinos la ahogaron. 14, la interpretación. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen otra vez, todos han oído, pero no han oído con atención y no han guardado, pero yéndose son ahogados por los afanes, ya nada más, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. 4 cosas que aquí nosotros vemos: afanes, riquezas, placeres de la vida, y no llevan fruto. Oh, qué tremendo es que esos afanes, y oh, cuánto apretado eso, el afán de la vida, la lucha por la vida y la búsqueda de los recursos, la búsqueda de tener para comer, beber, vestir y vivir, tener un techo y tener un conocimiento de Dios y una educación que nos pueda pues bendecir y sostener en esta tierra. Afanes, riquezas, placeres de la vida también. Esto está llevando a cambiar los imperativos, cuando nosotros debiéramos tener el imperativo del hambre de Dios y del hambre por su palabra, es decir, hambre por Jesucristo y hambre por la palabra dada por Jesucristo y por Dios. Placeres de la vida que nos llevan a vicios que nos están derribando y nos están llevando a una actitud incorrecta ante la palabra de Dios. Y indudablemente que entonces, conforme a la palabra y conforme a Dios, no llevan fruto. Vamos a ver último, qué triste. Aquí hay 4 actitudes, 3 son incorrectas y una sola es la correcta. Otra vez vemos el camino en el mundo es ancho y presuroso, es fácil, pero el camino a la salvación es por una puerta estrecha y por un camino angosto, como el Señor Jesucristo nos lo reveló en el capítulo 7 de Mateo, del Evangelio de Mateo. Vamos a ver la actitud correcta. Sí, estos son los que caen en buena tierra, y vamos a leer Lucas 8:15, y dice el 8, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Recuerde que en el contexto, allá en el capítulo 13 de Mateo, habla del 30, del 60, del 100 por 1. Aquí nomás habla en un acto de mucha fe, de parte de lo que entendió nuestro hermano Lucas después de haber investigado, porque él no fue testigo ocular y de oír, sino recibió esto por revelación del Espíritu Santo.
Lucas 8 y luego ahora el 15 dice, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. O sea, oyen, tienen corazón bueno y recto y retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Corazón bueno y recto, resumiríamos, retienen la palabra oída, sí, y dan fruto con perseverancia. ¿Qué diríamos? Oír sin la debida atención, no guardar y no recibir la palabra de Dios tiene como consecuencia ser juzgado por la palabra que ha sido hablada por el Señor Jesucristo. La creas o no creas, la palabra de Dios ya ha sido hablada a través de las Escrituras y en este caso especialmente por Jesucristo, y hay totalmente una claridad de qué pasa si tú no oyes con debida atención, si tú no guardas, si tú no recibes, hay una consecuencia. Vas a ser juzgado por la misma palabra que te ha sido hablada. ¿Dónde se encuentra esto? Juan 12, 47 y 48, y vamos hasta allá, y dice, al que oye mis palabras, se refiere con atención, y no las guarda, pues hace lo contrario, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esta es la misión del Hijo del Hombre mientras estuvo en esta tierra, y por eso sufrió y murió en la cruz y resucitó y fue glorificado, está sentado a la diestra del trono de Dios. El que me rechaza, fíjense bien, dos cosas aquí importantes: se rechaza a Jesucristo, se rechaza la obra, como muchos están haciendo en este mundo. Lamentablemente estamos invitando hoy a todo el que nos escucha, si no lo ha hecho, no rechaces a Jesucristo y recibe sus palabras para que alcances la salvación de tu alma y la vida eterna. Esto es lo más importante. Esta es una actitud correcta delante del Señor Jesucristo y de la palabra que Él ha hablado. Pero dice aquí, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, la palabra que habló Jesucristo es palabra de Dios, es el anuncio de una buena nueva, de salvación del alma y de vida eterna, y muchos lo han rechazado. Pues te invitamos a recibir a Jesucristo, recibir la palabra dada, en donde te dice que Él viene a salvar tu alma y a darte vida eterna y a librarte de la muerte segunda. Pero si tú rechazas, como vimos, si tú no le das la debida importancia y el valor a la palabra del Señor y al Señor Jesucristo, esta palabra que Él ha hablado, ella te juzgará en el día postrero. Vamos a seguir adelante. Esto no solo está dado en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, también está dado allá, y lo hemos citado varias veces, en el Antiguo Testamento, en Habacuc 3:2a. Sí, ¿qué es lo que el Señor nos está invitando como buena actitud? Teme a la palabra de Dios. Ahí acuérdense que dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Habacuc 3:2. O como en Isaías 28:13, no la menosprecies. ¿Qué pasa? Este pasaje lo leeremos como parte de nuestra conclusión, y vamos a leer qué es lo que pasa cuando tú no escuchas la palabra del Señor. Y mira lo que dice Isaías 28:13, y dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Ya luego veremos otras cosas más con respecto a este asunto de que la palabra que nos ha hablado nos juzgará, ¿sí? Entonces dijimos tres cosas: oír, guardar, recibir. Vamos a ver cuál es la correcta actitud ante la palabra de Dios: oír con atención y entonces hacer la palabra. Regresamos a Lucas, ahora a Lucas capítulo 6, seguimos en el Evangelio. Cuánta bendición me ha sido y nos ha sido estudiar el Evangelio de Jesucristo, la buena nueva dada por Él, y nos ha sido confirmado que es palabra de Dios y que ha sido anunciada a través del Evangelio. Lucas 6,
46 al 49. Y dice de esta manera, sí, gracias Señor. Y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ya veniste al Señor, estás oyendo sus palabras y las hace, hay que hacerlas. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Esto ya lo predicamos hace unas semanas. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Mira nada más la bendición de tener una actitud correcta, de oír, guardar y hacer la palabra de Dios, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, muy bien, puedes oír, pero no oír atentamente, y no hizo, entonces no la retienes, no la guardas, no haces. Semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, que vamos a Santiago para confirmar esta palabra. En Santiago 1, 22 y 23, vamos hasta allá, a Santiago 1, 22 y 23, dice ahí, pero sed hacedores, aquí lo invierte, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, no puedes decir yo he oído y como muchos soy simpatizante, me gusta el evangelio, me gusta ir a la iglesia cristiana, oír la palabra de Dios, pero no hacerla. Está muy pesada hacerla. Me gusta oír las grandes disertaciones o predicaciones, las grandes conferencias, pero no me gusta hacer la palabra. No, aquí hay un mandamiento, hay un imperativo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces, aquí primero empieza por ser hacedores y no tan solamente oidores, pero luego invierte y dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, y dice a lo que es semejante, que como si viera su rostro, la imagen de su persona o de su cara, y después ya no la viera. Vamos a seguir. El hacer la palabra de Dios confirma que la oíste, sí, ¿verdad? Que la oíste con atención. Fíjate bien lo que dije. El hacer la palabra de Dios confirma que la oíste con atención. Así es que si tú le estás dando el debido valor e importancia a la palabra del Señor, óyela con atención, oye lo que estamos enseñando de la palabra de Dios a través de la escuela de crecimiento espiritual que se deja en las redes sociales, ya está grabada y subida a las redes sociales desde el jueves, y esta palabra hoy está puesta antes, aunque ambas, tanto la escuela de crecimiento espiritual y esta predicación son puestas para lo que consideramos que debe de ser escuchado, si es el día que tienes oportunidad, el domingo 11 de junio. Bien, el hacer la palabra de Dios confirma que lo oíste con atención. ¿Sí? No entiendes si no escuchas. Fíjate en esto. No entiendes si no escuchas. Vamos a Juan 8:43. Vamos hasta allá, a Juan 8:43, y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Juan 8:43, que aquí hay una alternancia entre lo que habla el hablar de Dios y lo que es el logos, la materia, el pensamiento de Dios. Juan 8:43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis lo que hablo? ¿Por qué no entiendes mi lenguaje, lo que hablo? ¿No lo entiendes? Pregunta, y el Señor, y lo contesta, porque no podéis escuchar mi palabra, porque no estás dispuesto a escuchar el logos, porque no estás dispuesto a escuchar el pensamiento, los caminos, ya veremos más adelante, la esencia, la naturaleza de Dios, sus ideas, sus temas, como vimos, sus discursos, su razonamiento, su motivación, todo eso, no quieres escucharlo. Vuelvo a decirte en esto, ¿por qué no entendéis lo que hablo?
¿Por qué no entendés lo que estoy comunicando a ustedes, lo que es mi decir? Sí, porque no podéis escuchar mi palabra, porque no pones atención y no oyes con atención el logos, mi palabra, como ya dije yo, mi materia, mis temas, lo dicho por mí, mi pensamiento, mis caminos, mis razonamientos. ¡Wow! ¡Qué pasaje! Es Juan 8:43 y la conclusión sería: no entiendes si no escuchas. Ahora vamos, si perteneces a Dios y tu corazón es conforme a Dios, la palabra de Dios oyes. Y si no oyes, fíjate bien qué tremendo, no eres de Dios. Radical selección que viene por la palabra de Dios. Bajémonos un poquito al Juan 8:47. El que es de Dios, eres de Dios. Dices que eres de Dios, dices que tienes un corazón conforme a Dios. Las palabras de Dios oye. Y cuando estamos hablando de aquí de oír es con atención, reteniendo y guardando para hacer. Porque por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No recibes el logos de Dios, no recibes la temática de Dios, no recibes sus ideas, sus pensamientos, sus caminos, no recibes quién es Dios, como ya veremos más adelante, porque no oís esto, porque no eres de Dios. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor. Así es que la palabra, el oír la palabra de Dios determina si eres o no de Dios. Y este mundo se está perdiendo porque no es de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno y bajo sus mentiras, como dice el 8:44. Y creen más las mentiras que la palabra de Dios, que es verdad. Oh, seamos de Dios, cambiemos de actitud. Señor, yo quiero ser de Dios, repita conmigo, y quiero escuchar y oír atentamente la palabra, retenerla, guardarla, y estar listo para hacerla. Gracias, Señor. Muy bien. Oh, si la oyes o no, determinas, diríamos como resumen, si eres de Dios. Ya hablamos de que no oyeron, no guardaron, sí. Vamos a ver ahora del guardar y no recibieron. Vamos a ver del guardar. Guardar la palabra de Dios es causa de bendiciones que trasciende. Uno, nos quita la segunda muerte, la muerte eterna. 8:51 de Juan. Y dice: de cierto os digo que el que guarda mi palabra, o sea, ya lo oíste con atención, ya la retuviste, la estás guardando, nunca verá muerte. No hay muerte segunda. Puede que venga la muerte física, la primera muerte, porque está establecido conforme a Hebreos 9:7 que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero si ha sido quitado el pecado y el Señor Jesucristo ha venido a nuestra vida, hemos creído en Jesucristo y he creído su palabra, hemos alcanzado entonces la vida eterna y no hay sobre nosotros la segunda muerte, la muerte eterna. Si amas a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, lo prueba si guardas su palabra. Órale, fíjate nada más. Dices que eres de Dios, tienes que oír las palabras de Dios. Dices que has oído con atención, pues guárdala para que no alcances muerte. Ahora dices que amas al Padre y al Hijo. La prueba de ello es que guarde su palabra. Juan, muy conocido, y damos otra aplicación, Juan 14:23, y dice: respondió Jesús, y es palabra de Jesús, y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Las palabras que él ha hablado, él las guardará. Me refiero a ti y a mí, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí habla de que hay una comunión y haya una bendición y hay una comunicación, y esto es que el Señor Jesucristo nos dice: me amas,
entonces guarda mi palabra. El que guarda su palabra, siempre en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Vamos ahora hasta Primera de Juan 2:5. Vamos hasta allá a Primera de Juan 2:5. Gracias, Señor. Primera de Juan 2:5 dice así: pero el que guarda su palabra, la palabra de Dios, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, si amamos al Señor, entonces se perfecciona el amor, se hace maduro el amor de Dios, y entonces venimos a recibir esta bendición por guardar su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia verdadera, a través de los tiempos, debe guardar la palabra de Dios celosamente. Y mire la bendición que nos da Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras, dice a la iglesia de Filadelfia, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas importantes, sí, guardar la palabra y no negar el nombre de Jesucristo. Y esto confirma lo que hemos venido diciendo: el que cree en mí, guarda mis palabras, sí, alcanzará la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. El guardar su palabra tiene por resultado el guardarnos de la hora de prueba. Vea esta bendición de tener esta actitud correcta ante la palabra de Dios. Vamos a guardar su palabra como un gran tesoro, como algo de gran valor, como algo de gran importancia, porque entonces vamos a ser guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y mire que esto ya están siendo señales cada día más intensas conforme a la palabra de Dios que nos ha sido revelada, esa palabra profética segura a través de Jesucristo en Mateo 24 y 25 y en Lucas 21, y que nos ha sido mostrada. Pero mire lo que vamos a leer, Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Oh Señor, quiero guardar la palabra de tu paciencia. Oh sí, porque el Señor está esperando que todos los hombres procedan sean salvos y procedan al arrepentimiento y a la conversión. Pero esa es la palabra de su paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces hay una excepción y nos va a guardar el Señor. Vamos a ver con nuestros ojos, vamos a oír, pero nosotros vamos a ser guardados de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Nosotros moramos sobre la tierra, pero el Señor, a los que guardamos su palabra, nos va a exceptuar, nos va a exentar. Bendito sea el nombre del Señor por siempre y para siempre. Hay 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. La sexta se refiere a guardar la palabra profética segura que hay en esta profecía del Apocalipsis, que es la revelación de la persona de Jesucristo en todos los sentidos, como Dios y como el Todopoderoso, como el Eterno, conforme a lo que hemos dicho muchas veces, en razón de que quiere el Señor decirnos que Jesucristo también viene pronto. Vamos hasta Apocalipsis 22:7 para confirmar esta afirmación. He aquí vengo pronto, dice el Señor, bendito seas, amén. Ven, Señor Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Sí, y por paralelismo diríamos, hay que guardar toda la palabra, aunque la palabra profética segura está dada aquí, también la queremos guardar, y la revelación de la persona de Jesucristo. Dijimos que lamentablemente muchos no quieren oír, muchos no quieren guardar y muchos no quieren recibir, pero nosotros queremos recibir. Recibe palabras de vida para dar a otros. Ahora vamos a Hechos 7:38 y vamos hasta allá a Hechos 7:38. Mire lo que el Señor testifica en este gran mensaje de Esteban, y dice así: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto
con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Recibió palabras de vida que darnos. Nosotros estamos recibiendo palabras de vida para dar a otros. Recibir la palabra con toda solicitud para escudriñarla y comprobarla. Vamos ahora a Hechos 17. Vamos a recibir la palabra de Dios para escudriñarla y comprobarla. No todos los que dicen que están predicando palabra de Dios es palabra de Dios. Tenga cuidado y mire lo que dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Reciba la palabra con toda la solicitud, escudriñará cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No rompa con la flojera al recibir la palabra de Dios. Escudriñe, estudie, léala diariamente, lea la Biblia. Escuche los mensajes, que son ya muchos que están allí en las redes sociales, tanto en Facebook, que tiene un mayor contenido, porque ahí se nos está dando no solo las predicaciones y la escuela de crecimiento espiritual, sino textos a aprender, alabanzas, enseñanzas para los niños. Reciba la palabra de Dios con solicitud, escudriñela. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Seguimos enseñando acerca de la buena actitud ante la palabra de Dios. Recibamos la palabra aún en medio de gran tribulación con gozo, porque a veces estamos viviendo momentos de gran tribulación y dice que la recibamos con gozo, y esto es algo muy importante, porque nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque es de la voluntad de Dios para con vosotros. Como Job, no daremos gracias por lo bueno y por lo malo que viene de parte de Dios. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Sí, seamos imitadores del Señor, como ya hemos predicado, recibiendo la palabra. Reciba la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. En medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que la palabra testifica en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay leyes. Y en Efesios nos dice que comprobemos que es lo agradable a Dios y andemos en el fruto del Espíritu, que es gozo, justicia, gozo y paz. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora recibe la palabra de Dios cuando los siervos, los maestros, los pastores nos hablan palabra de hombres, sino según la verdad hablan palabra de Dios. Vuelvo a repetir esta idea que está en 1 Tesalonicenses 2:13. Recibe la palabra de Dios cuando los que se dicen siervos de Dios, los que se dicen maestros, los que se dicen pastores, no hablan palabra de hombres, sino según la verdad hablan palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 2:13, esto testificó el Espíritu y esto habló Pablo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bendito sea el nombre de Dios. La importancia de la palabra de Dios tiene su fundamento en que procede de Dios y es alimento que da vida y fuerza a nuestro espíritu y a nuestra alma. ¿Qué es lo que Jesucristo nos reveló al inicio de su ministerio? Y iríamos a Mateo 4:4, muy conocido de ustedes y de mí, y dice la Escritura: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo que comunicó Jesucristo. Por eso aquí para toda palabra se usa el rema, la comunicación del
de la esencia, de la naturaleza, del tema, del pensamiento de Dios, sí, que le había comunicado al Hijo del Hombre. Y Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él estaba comunicando la palabra que sale de la boca de Dios. Declaración, narración de un tema, de un asunto, lo hablado, sí, lo expresado, de palabra, lo comunicado. Esto se sigue comprobando y estamos hablando ahora de ese término rema de Juan 3:34, y mire lo que nos dice allá en Juan 3:34. Vamos a ir hasta allá y dice así: porque el que Dios envió a Jesucristo, las palabras, sí, el rema de Dios habla, comunica la palabra de Dios, pues Dios nos da el Espíritu por medida. También esto queda comprobado de este término, y nos vamos a ir hasta Juan 5:47, y dice ahí Juan 5:47 de esta manera: pero si no creéis a sus escritos, o sea, el logos de Dios, los temas de Dios, ¿cómo creeréis a mis palabras? Porque el Señor Jesucristo hablaba palabras, comunicaba palabras de lo que muchas veces ya estaba escrito. Vamos ahora a Juan 6:63, también usando de este término rema, que es la expresión de la palabra, la comunicación nada más de lo dicho por Dios. 6:63, y dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, o sea, el rema que yo he hablado, son espíritu y son vida. Juan 15:7, porque estoy dejando plenamente comprobado todo esto. Y el uso de esos dos términos, como expliqué al principio, uno es el logos, que es la sustancia de la palabra, del pensamiento, de los caminos de Dios, de su esencia. Pero ahora estamos, como dije, en Juan 15:7 para hablar de esta palabra comunicada, y dice: si permanecéis en mí y mis palabras, lo que yo comuniqué, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque acuérdense que Jesucristo no hablaba de sí mismo, sino de todo lo que oyere del Padre. El Padre le hablaba el logos, y él comunicaba muchas veces el rema, de tal manera que expresaba lo dicho por Dios, sus pensamientos, sus motivaciones, sus razonamientos, su mente, sus ideas. Juan 17:8, para acabar de comprobar todo esto, y dice: porque las palabras que me diste, o sea, el rema que me diste, les he dado, y ellos la recibieron, sí, y han conocido verdaderamente que salí de ti, claro, porque él hablaba lo que Dios le hablaba, y han creído que tú me enviaste, claro, porque es un enviado. Lo mismo está pasando con nosotros. Nosotros no estamos más que comunicando a través de las palabras de Dios, y esto no es la palabra, el logos no es nuestra, es de Dios. Sí, al hablar las palabras comunicadas por Dios, hablamos muchas cosas que son el pensamiento y el camino de Dios, pero no son nuestras. Eso quiere decir, no son nuestras, no son nuestros pensamientos, no son nuestras ideas, no son nuestros temas, no son nuestros razonamientos, no son nuestros caminos, no es nuestro carácter, no es nuestra esencia, no es nuestra naturaleza. Solo estamos comunicando toda esta palabra a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo y de las Escrituras. Vamos a acabar de explicar esto. La diferencia entre el término logos y el término rema está dada en que el logos manifiesta la revelación del pensamiento y de la voluntad determinada por Dios. Vamos ahora a probar esto en Juan 2:22, y esto habla ya de logos, y dice el 2:22: por tanto, cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y el logos, la palabra que Jesús había dicho, porque él les había dado
la determinación de la voluntad de Dios de que Él sufriría, tendría aflicción, tendría persecución, sufriría heridas, sería muerto en la cruz, pero resucitaría al tercer día y después aparecería por 40 días y 40 noches, sería glorificado y sería exaltado hasta la diestra de Dios, y ahí está en el trono de Dios, y regresaría con nosotros algún día para venir a juzgar a las naciones, a este mundo, y para traer en esto la bendición a los que seamos pueblo de Dios. Bien, Juan 4:41, para seguir hablando de logos y usted lo entienda, y lo vuelvo a explicar en un poquito. Y creyeron muchos más por la palabra de él, por el logos que él hablaba. Primera de Tesalonicenses 1:8, para comprobar todo esto, de tal manera que el Señor sea glorificado. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 1:8. Y dice así: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada el logos de la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, porque la palabra de Dios produce fe, ahorita ya lo veremos, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. No, ¿para qué? Hablemos la palabra del Señor, el logos del Señor, y comuniquémoslo como parte de lo que el Señor nos ha dado, extendiendo esta comunicación por el rema de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:15. Y dice ahí: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto sí es una revelación de la voluntad de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto sí es un logos del Señor. Primera de Corintios 2:4 y 13, regresamos un poquito a Primera de Corintios, muy conocido, 2:4 y 13, y dice la Escritura en el 2:4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no, sino con demostración del Espíritu y de poder. Sí, porque la palabra de Dios, el logos de Dios, manifiesta y demuestra a la persona del Espíritu y de poder. Y eso lo veremos un poquito más adelante. Bendito sea el nombre de Dios. Primera de Corintios 4:13, y dice ahí: la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no, sino con la que enseña el Espíritu, sí, el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es la revelación de lo que está en Dios. Entonces el logos es la revelación de lo que está en Dios, su naturaleza, su carácter, sus caminos, sus pensamientos. La revelación es dada por el Dios uno, sí, es dada por el Padre. Vamos ahora, sí, a Mateo 16, nos regresamos hasta Mateo 16 y vamos hasta allá, versículos. Mire cómo intervino el Padre para revelarle la palabra de Dios, el logos, a Pedro. Mateo 16, 16 y 17. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces estas son palabras de Jesucristo. Le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló estos logos, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Hebreos 4:12, para acabar de confirmarlo. Hebreos 4:12, ahí se sigue usando el logos, y vamos hasta Hebreos 4:12. Sí, y dice Hebreos 4:12, muy conocido de nosotros: porque la palabra de Dios y el logos de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es una palabra también transformadora, y esta es una palabra de poder que más adelante explicaremos, porque nos va a llevar esta palabra al reposo, al descanso y al refrigerio de nuestras obras, como Dios ya lo
lo recibió, y también Dios quiere que lo recibamos nosotros. Estamos diciendo que la revelación es dada por el Dios uno. Vimos del Padre y vimos que Él habla y expresa palabra, expresa logos. El Hijo revela. Vamos a Mateo 11:27. Regresamos al Evangelio. Yo agradezco a Dios cuántas cosas he conocido ahora que he estudiado más profundamente y escudriñado y he recibido el Evangelio del Señor. Y dije Mateo 11:27 y vamos hasta allá, Mateo 11:27, y dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo revela, el Espíritu Santo revela. Regresamos allá, 1 Corintios 2:10. Me acompaña usted, por favor, 1 Corintios 2:10, y dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, así aún lo profundo de Dios. Sí, porque el 9 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es a través de la palabra. Entonces queda claro que la palabra y los pensamientos y los caminos de Dios, sus temas, sus ideas y sus conceptos son revelados por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Seguimos en esto para tratar de entender la diferencia entre rema, que se traduce como palabra, y mayormente con plurales como palabras, y el logos, que es más individual y más particular, se traduce como el logos, y también, pero se usa también en plural como palabras. El rema solo comunica el pensamiento, el tema que ha sido revelado. Para que usted entienda, el logos también se traduce en un momento dado como verbo, ¿sí? Y ya vimos que el logos comunica la voluntad determinada de Dios, los pensamientos y los caminos de Dios. Pero el logos es mucho más extenso, no solo está hablando de todos los conceptos divinos que hay, de los temas divinos, sino que logos también se traduce como verbo, ¿sí? Esto es el título del Hijo de Dios. Sí, usted sabe que el verbo es la acción en una oración. Ahora vamos a ver y que esto trae también la personificación de Jesucristo. Y vamos a Juan 1:1 y 14. Y acuérdense que nosotros al principio leímos el concepto de logos y dice expresión divina, es decir, Jesucristo es la expresión divina, el verbo de Dios, ¿sí? Y vamos a Juan 1:1 y 14 para que usted lo acabe de entender, y el término que se usa ahí es logos, y usted y yo lo estamos entendiendo, y dice así, Juan 1:1 y 1:14, y dice: en el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios 3 veces, y la cuarta vez aquí dice en el 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne, y podríamos decir que más literalmente debía decir: el verbo se hizo carne, para que reconozcamos a Jesucristo como el Dios soberano que tiene todo poder y autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Este uso de logos como el verbo también se usa otras veces allí en Juan 1:1 y en primera de Juan 1:1 y en primera de Juan 5:7, en lo que es los testigos celestiales, que está muy controvertido, pero aunque esté controvertido no deja de ser verdad, y aunque algunos lo nieguen, nosotros lo damos por aceptado como parte del Textus Receptus. Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Vea usted, sí, lo que era, o sea,
la eternidad, lo que hemos oído, sí, la palabra que ha testificado, la palabra de Dios, el lobo de Dios, lo que hemos visto, la palabra que se hizo, sí, y se manifestó, lo que hemos contemplado, sí, y palparon nuestras manos, o sea, nuestra vista física y nuestro tacto físico tocante al verbo de vida, al logos de vida. Oh, sí, porque es el 1:1 y en el primera de Juan 5:7 dice y el Espíritu es el que da testimonio. No, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, los testigos celestiales son el Padre, el Verbo, el Logos, la expresión divina, el Verbo que se encarnó, esto es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, el Dios uno que muchos cuestionan. Ahora finalmente vemos que este término logos se usa como verbo, la expresión divina, sí, y la encarnación, sí, en la persona, sí, y la expresa la persona y el pensamiento de Dios. Ahora vamos a Apocalipsis 19:13 para terminar, y usted ahora tiene conocimiento en dónde se usa logos como verbo. 19:13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, y lo pone con el artículo. Cuando lo pone como el artículo está reconociendo la deidad, el verbo y completa de Dios, el verbo de Dios. Diríamos entonces Jesucristo es el verbo de Dios, el logos de Dios, y en su encarnación expresa la persona y pensamiento y caminos de Dios. Muy bien, ahora vamos a desarrollar algunos textos y palabra de Dios que habla de la actitud correcta precisamente ante la palabra de Dios. Algunos de ellos tienen que ver con el logos, quizá lo vaya yo citando, y otros tienen que ver con el otro término rema, cuando se comunica nada más lo que Dios ha dado por su voluntad, por sus pensamientos, por sus caminos, por sus conceptos, ideas y pensamientos y temas. Bien, ahora vamos. No des no te des por ofendido, sino confrontado y corregido por la palabra de Dios. Vamos a Mateo 15:10 y 11. Vamos a Mateo 15:10 y 11. Y vamos a ir rápidamente, Mateo 15:10 y 11. Y 15:10, me pasé. Dice 10 y 11. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. 18 al 20 lo explica: pero lo que sale de la boca y del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces esta es la palabra que les ofendía y confrontaba, pero era para confrontar y corregir. Oíd y entended. Estaba hablando el logos, la palabra del Señor. Estaba hablando el Señor en esta hora esa palabra bien fuerte. Ahora vamos a ver 2. Acuérdate de la palabra dicha por Dios y sé conmovido. Aquí se usa el término rema. 26:75. Vamos a ver Mateo 26:75, y dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, o sea, lo que había comunicado Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró
amargamente. Regresamos a Mateo 7:13. No invalides la palabra de Dios contradiciendo, ¿sí? No invalides la palabra de Dios. Y aquí hablamos de contradicciones. Vamos allá a Mateo 7:13. Mateo 7:13. Y dice así, ¿verdad? Vamos, perdón, no es Mateo, es Marcos 7:13. Cité mal, hermanos. Dice Marcos 7:13. Dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. No invalides la palabra de Dios. Aquí es una totalmente, hay aquí contradicción, sí, porque pues obedezco la palabra de Dios y hago tradiciones, y estas invalidan la palabra del Señor. Tengamos cuidado, porque hoy están entrando muchas tradiciones de los hombres y muchas tradiciones del mundo, y están invalidando la palabra de Dios a través de todas esas fiestas y celebraciones que son contrarias a la palabra de Dios, y no han tenido el cuidado aún de estudiar y escudriñar la palabra de Dios, y de estudiar y escudriñar todas estas tradiciones, que muchas de ellas tienen un trasfondo totalmente mundano y otras un trasfondo totalmente demoníaco. La palabra de Dios causa asombro por su autoridad, sabiduría y poder, sí, porque la palabra de Dios más adelante desata esa autoridad, desata la fe y desata el poder de Dios. Vamos a Marcos 10, 24 al 27, vamos aquí adelantito, y dice la escritura: y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar al reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El poder y la autoridad, la soberanía de Dios puede aún salvar a los ricos. Y vamos a ver, y esta en Hebreos 1:3, y aquí habla de esa palabra de poder. La palabra de Dios desata el poder. Vamos hasta Hebreos, y ahí vamos a tomar varios pasajes, y vamos a mirar Hebreos 1:3, y dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas, por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Seguimos leyendo cómo es desatado el poder de Dios. Hebreos 2:2, y dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión de desobediencia recibió justa retribución. Pues sí, pero era palabra de Dios. Y vamos a seguir viendo Hebreos 4:2. Y dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, es la palabra de Dios, sí, como a ellos, pero no les aprovechó por el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en las que la oyeron, sí. Y entonces con el 4:12, cómo entrar a este reposo, a este descanso del alma, a este refrigerio, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí vemos el valor de la palabra, lo importante y trascendente, porque en esto estamos hablando que el Señor trae sobre nosotros asombro a causa de que su palabra es con autoridad, produce sabiduría, produce poder y desata el poder. Debemos ser testigos y ministros de la palabra de Dios. Vamos a regresar a Lucas, y estamos hablando de toda una buena actitud. 1,
2, y dice la Escritura: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra de Dios. Se refiere a los apóstoles y discípulos que vieron, oyeron y contemplaron y palparon al verbo de vida. Bendito sea el nombre de Dios. Maravillémonos de las palabras de gracia dichas por Jesús. Lucas 4:22, y dice así: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? La palabra de Dios habla de palabras de gracia, ¿sí? La palabra de Dios y de Jesucristo, como dije hace rato, es con autoridad. Lucas 4:32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. 36, y estaban todos maravillados y hablaban unos otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Por la palabra de Dios echarán fuera los demonios. Es de atracción a las gentes oír la palabra de Dios dada por el Señor Jesucristo. Lucas 5:1, aconteció que estando Jesús junto al agua de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es de atracción. Haced que nos penetre bien a los oídos la palabra de Dios. Lucas 9:44, vamos a leer, y dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Bien, aunque se refiere a su muerte y a su sufrimiento y resurrección, es un paralelismo que dejemos penetrar bien en los oídos la palabra de Dios. Pidamos que el Espíritu Santo nos dé comprensión de la palabra, que no nos quede encubierta y la entendamos. Lucas 18:34, y vamos hasta allá a Lucas 18:34, y dice: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Lo estamos poniendo esta enseñanza por antítesis para que no nos suceda ello. Jesús nos dará palabra y sabiduría que no puedan resistir ni contradecir los que se oponen. Lucas 21:15, Lucas 21:15, y dice: porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Los que Dios, el Padre y Jesucristo han hablado y hablan de la palabra de Dios, vemos que la palabra de Dios siempre se cumple. Lucas 24:44, y dice así, Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os habló estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La palabra de Dios, el logos, tenemos que comunicarlo como rema, siempre se va a cumplir. Juan 12:38 al 40, vamos a ir a Juan 12:38 al 40, y dice así: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Sí, entonces estamos leyendo ahí Isaías. Bendito sea Dios, Señor Jesucristo, alabado sea el Señor Jesucristo. Sí, muy bien, vamos ahí en Juan 12, 28 al 40, Juan 15, 25, y dice Juan 15, 25: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Siempre la palabra se cumple. Primera de Corintios, que acabamos de estudiar, 15, 54, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria.
Gracias, Señor. Eso está y en Isaías 25:8 y se cumplió. Y finalmente Juan 18:32, regresamos a Juan 18:32 y dice Juan 18:32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Muy bien, bendito sea el nombre del Señor. Seguimos viendo y dice que more la palabra de Dios en nosotros en abundancia. Juan 5:38. Vamos allá y Juan 5:38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Oh, que more la palabra de Dios en nosotros en abundancia. Vamos a confirmarlo en las cartas, vamos hasta Colosenses capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, Colosenses 3. Dice ahí, muy bien, capítulo 3, 16. No. Es 3:16. Discúlpeme. Y dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo escrito confirma la palabra de Dios comunicada por Cristo. Juan 5:47, regresamos a Juan 5:47 y dice Juan 5:47, de cierto os digo que el que en mí cree tiene vida eterna. Sí, confirma la palabra, ahí leí 6:47, 5:47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo comunicaremos a la gente lo escrito, el logos de Dios, el tema de Dios, si no creen lo escrito y lo niegan y lo cuestionan? Entonces tengamos paciencia para que el Señor toque los corazones. La palabra de Dios es palabra de vida en Cristo Jesús. Juan 6:68. Y dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El permanecer en su palabra nos vuelve discípulos verdaderos. Juan 8:31. Y dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Demos cabida a la palabra de Jesucristo. Sí, el 8:37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Nosotros no tomamos ese error. Aprendamos por antítesis. Jesús comunicaba la palabra que le daba el Padre. Sí, Juan 14:10. Y esto nos habla de que él comunicaba la palabra que le daba el Padre. No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Oh, sí, gracias, Señor. El rema, sí, y era comunicado de lo que Dios le comunicaba el logo y Él comunicaba el rema. Haz lo mismo tú. La palabra de Dios limpia, Juan 15:3, y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Oh, la palabra limpia. ¿Con qué limpiará el joven en su camino? Con guardar su palabra. Efesios 5:26, Cristo nos amó y nos santificó por medio del abrazo de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, voy a leerlo como debe de ser. Efesios 5:26, y dice así, para santificar habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, de una memoria fresca de la palabra de Dios. Juan 15:20, vamos allá a Juan 15:20, y dice así, Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho,
El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Memoria fresca de la palabra de Dios. Apréndela y ten una memoria fresca, repítela continuamente para que no se te olvide. Si eres siervo de Dios, no dejes la palabra de Dios y persiste en el ministerio de la palabra. Hechos 6, 2 y 4. Esto es lo que escogieron los apóstoles y en lugar de servir las mesas. Y dice así: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿sí? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es más importante permanecer en el ministerio de la palabra que llenarnos de actividades, de funciones y de eventos y un culto y otro culto y otro culto y otro culto y otro culto que a veces ya no tiene ningún objetivo de parte de Dios. No hay un propósito divino. Nos ha sido confiada la palabra de Dios. Romanos 3:2. Vamos hasta Romanos 3:2. Y dice mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Gracias, Señor. No hay falla en la palabra de Dios. Romanos 9:6. No hay falla en la palabra de Dios como algunos le buscan. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Fallamos nosotros, no la palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra, muy conocido, Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hay una palabra de fe. La palabra de Dios produce fe y confianza. 10:17 de Romanos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué importante. Desata la fe en nosotros. Es fuente de fe. No medrar falsificando la palabra de Dios como algunos están haciendo. Ellos tendrán su castigo y su recompensa y su retribución. Segunda de Corintios 2:17. Y dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y medran y engañan a mucha gente porque la mayoría no escudriña, como vimos la iglesia de Berea y de Tesalónica, y no comprueban lo que está escrito y escuchan todo y lo reciben, y a veces porque el que es un gran conferencista, pero está falsificando la palabra de Dios, menos si la adulteran, si es decir que cambian como algunos grupos lo hacen. Segunda de Corintios 4:2. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El ministerio de Dios, el ministro de Dios, debe de andar en la palabra de verdad. Segunda de Corintios 6:7. Y dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. El evangelio de nuestra salvación es palabra de verdad. Efesios 1:13. Y dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y los asolaba. Sí. Y es que estoy leyendo Gálatas, disculpen, es Efesios 1:13. Dice ahí: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, según Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Asidos de la palabra de vida. Filipenses 2:16. Y dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Avanzar dejando de ser enseñados por los rudimentos de la palabra de Dios. No se quede nada más. No sea esos cristianos, como yo llamo, quesadillas, que nomás les dan una embarradita de la palabra de Dios, ¿sí? Y avance en la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 5:12. Y ahí está
Hebreos 5:12 y dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, hay cristianos que ya tienen años, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no del alimento sólido. Debemos desear el alimento sólido de la palabra de justicia, para dejar de ser inexpertos. Ya basta, hermanos, del valor de vida a la palabra, aprecie la palabra, de la importancia de vida a la palabra. Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. No dejar nunca los dos dones principales y el gusto espiritual y anímico, el gusto espiritual, ¿sí? De la buena palabra de Dios. Vamos a Hebreos 6:4-5, y dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, es decir, de Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, sí, es el don del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, lo que les comunicaron la buena palabra de Dios, apreciar y creer en el poder creador de la palabra de Dios. Hebreos 11:3, y dice: sí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oh, sí, apreciar y creer en el poder creador de la palabra de Dios. Esto nos serviría para muchas cosas que solucionarían muchas enfermedades, violencias, aflicciones, tribulaciones, escaseces, y todo ello si tuviéramos fe para ejercer una palabra que nos lleve a un poder creador. Que soportemos la palabra de exhortación. Bendito sea el nombre del Señor. Conclusiones. La palabra de Dios nos revela y da a conocer a la persona de Dios, sus pensamientos y sus caminos. Si vamos allá a Isaías 55, 8-11, y regresamos hasta allá, hasta Isaías 55, 8-11, y dice la Escritura, es muy conocido este pasaje y lo hemos aprendido de memoria, Isaías 55 y dice 8-11, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, fíjense bien, así será mi palabra que sale de mi boca. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo palabra que sale de la boca de Dios, como leímos. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Siempre se va a cumplir la palabra, aunque se difiera, se va a cumplir la palabra de Dios. Sí, segunda de Pedro 3:18, vamos hasta allá, segunda de Pedro 3:18, y vamos hasta allá, y dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estamos hablando de que nosotros tenemos que la palabra de Dios nos es revelada y da a conocer la persona de Dios, sus pensamientos y sus caminos. Conozcamos más al Señor Jesucristo. Segunda conclusión, nos revela el poder de Dios en todos sus sentidos. Segunda de Pedro 3:5-7. Sí, y dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Nos revela el poder de Dios, su palabra, en todos sentidos, y en un principio y en un fin de esta tierra. Y está escrito en otros sentidos en Apocalipsis 1:8,
que es muy conocido por cada uno de nosotros. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Tercera conclusión, no debemos tropezar en la palabra de Dios siendo desobedientes. ¿Qué palabra está aquí en Pedro? Y vámonos a Pedro, sí, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. No debemos tropezar en la palabra siendo desobedientes. Cuarta conclusión, nos hace entrar en el reposo de Dios. Y esto ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Y está en Isaías 28, 10 al 13. Vamos hasta allá. Isaías 28, 10 al 13. Y dice así: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es la palabra de Dios, es el reposo, dad el reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisiero. ¿Estás cansado? ¿Necesitas reposo? ¿Necesitas refrigerio? La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Y esto está confirmado, ya lo leímos, el poder de la palabra allá en Hebreos, y vamos a volverlo a leer, y vamos hasta Hebreos capítulo 4, versículo 2, y dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la palabra del evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Y luego dice aquí en el 9 al 12: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las obras. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos hace entrar en el reposo, en el descanso, en el refrigerio. El que habla como siervo, hable la palabra de Dios, sería la última conclusión. Primera, Hebreos 13, 22, vamos a ver qué deben hacer los pastores, y dice Hebreos 13, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Hebreos 13, 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Pero mire lo que dice en el 13:3: acordaos de los presos. No, estoy hablando de los pastores, sí. Hebreos 13:7, tenía mal anotada. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Y luego dice aquí que soportemos la palabra de exhortación, que a veces tenemos que predicar los pastores, los siervos de Dios. Pues esto ha sido escrito brevemente. Y luego primera de Pedro 4:11, para terminar, con respecto a la actitud que nosotros debemos que tener como siervos y pastores del Señor. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, por este mensaje que tenemos, que es todo una enseñanza que habla de la actitud correcta ante la palabra de Dios. Hoy queremos, Señor, oír con atención, guardar, sí, y poner por obra, recibir y poner por obra
la palabra tuya, Señor, de tal manera que no tropecemos en ellas, sino seamos obedientes y entremos en el reposo de nuestras obras que tanto necesitamos, en el descanso de nuestra alma que tanto necesitamos y en el refrigerio. En el nombre de Jesucristo sea todo esto confirmado por la enseñanza de tu Espíritu Santo, el cual también revela tu palabra junto con el Padre de los cielos y con Jesucristo. Amén. Ahora, pues, hay muchas promesas en la palabra y todas son firmes, y hay muchas cosas que hoy no pude tratar, pero todas esas promesas son firmes, y en el nombre de Jesucristo, por esa palabra que tú nos has dado, y como tú también nos enseñaste que la palabra trae manifestación y encarnación de conceptos, ideas, como cuando te acercaste, sí, Señor, y aquel centurión vino a ti y te dijo acerca de ese siervo que estaba gravemente atormentado, y tú ibas a ir para sanarle y ministrarle, pero él dijo: yo estoy bajo sujeción, entonces di la palabra y mi siervo sanará. Y tú te maravillaste porque dijiste: en todo Israel no he hallado tanta fe, porque él habló de sujeción, y ahora estamos sujetos a ti, Señor Jesucristo, estamos sujetos, sometidos totalmente a ti, Padre del cielo, y en el nombre de Jesucristo te estamos pidiendo, Padre del cielo, que intervengas para venir a sanar a todos los que están en enfermedad. Di la palabra, Señor, y nosotros decimos la palabra de fe, y sea hecho, porque así dice: si tenemos fe, le diremos a este monte: traspásate a la mar, y si no dudamos, lo que decimos será hecho. Y decimos en esta hora, aún en medio de estas redes sociales, que tú, Señor, estás obrando, y Padre de los cielos, nos estás oyendo, para que sean sanados todos los enfermos que hay en la iglesia de Jesucristo, y para todos los necesitados, los que están en aflicción y en tribulación. Sánalos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Pongan su mano sobre la parte dañada, si es su cabeza, si es su vientre, si es su espalda, si son sus piernas, son sus brazos. Pongan su mano en esta hora y crean, porque la Escritura dice, y la palabra dice, y la palabra de Dios se cumplirá, y seremos sanados y salvados, y está escrito: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Sean sanados de toda enfermedad y dolencia en el nombre precioso de Jesucristo. Así también venimos para quebrantar el reino de las tinieblas y deshacer toda obra de las tinieblas, y unirnos a la palabra escrita que dice: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, y haremos serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Y con la palabra que está escrita allí en Romanos 16:20: y el Dios de paz aplastará en breve bajo nuestros pies a Satanás. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y con la palabra que está escrita y quede firme y cumplida en Hechos 10:38, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Padre, rompemos toda opresión y exaltamos toda carga de nuestros hombros, y sanamos toda enfermedad, y echamos fuera demonios, y sanamos toda dolencia, y a los enfermos en el nombre de Jesucristo. Y cae, Señor, damos libertad, sí, Señor, pregonamos libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y apertura de cárcel a los oprimidos, conforme a la unción que te ha sido dada, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Declaramos todo esto. Amén. Ahora, Señor, te agradecemos. Tú bendice nuestra canasta y nuestra arteza de amasar, Señor, y tú bendice el trabajo de nuestras manos. Oh, está escrito que seamos prosperados en todas las cosas, así como nuestra alma prospera. Hoy estamos dando lugar a la palabra que tú has dado, y la comunicamos como lo que tú nos has ordenado, como ese rema, para que la gente en esta hora sea vivificada por la palabra de Dios. Oh sí, Señor, que la palabra de Dios more en nosotros en abundancia, y que tú nos prosperes en todas las cosas, así como nuestra alma prospera. Muchas gracias, Señor, porque es escrito en tu palabra que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y nuestro Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén.
Ahora, Señor, aquí estamos delante de ti, encomendándonos a tu presencia y bendiciéndonos unos a otros conforme a lo que estamos acostumbrados, y en dos partes. Primero, repitiendo, número 6, 24 al 27. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es la bendición sacerdotal, y pondré el nombre de Jesucristo sobre todos los hijos de Dios, y los bendeciré. Y además, Señor, confirmamos que lo que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros en la realización de nuestras actividades. Guarda nuestra alma para el día postrero. Guarda nuestra salvación, Señor. Nosotros vamos también a cumplir tu palabra para no deslizarnos y tener temor delante de ti, para que nosotros guardemos nuestra salvación con temor y temblor. Gracias, Señor, por ello, por la salvación de nuestra alma y la vida eterna, y por tu venida. Te agradecemos. Maranata, ven, Señor Jesús. Oh, sí, el Espíritu y la esposa dicen, Maranata, ven, Señor Jesús. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Amamos tu venida en Cristo Jesús, y bendice todas nuestras actividades mientras tú vienes, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en el nombre de Jesucristo. Amén.